Saludo para todos. En esta clase vamos a trabajar el conjunto de los números reales. Vamos a mirar cómo a partir de otros conjuntos se llega a construir este gran conjunto. Sabemos que existen decimales finitos, decimales infinitos periódicos y decimales infinitos no periódicos. Los decimales finitos y los decimales infinitos periódicos son en realidad los números racionales. Por otra parte, los decimales infinitos no periódicos son los números irracionales. Existe una correspondencia entre los números racionales y la recta numérica, en el sentido que para cada número racional existe un punto en la recta numérica. Por ejemplo, si se quiere localizar un medio, quedaría en la mitad de la distancia entre el 0 y el 1. Es decir, se parte la unidad en dos y se avanza una. Aquí queda un medio y de manera similar se pueden representar todos los demás números. Por ejemplo, menos 3 medios. Entonces, si queremos localizar menos 3 medios, hacemos divisiones a la mitad. Aquí estaríamos en un medio, 2 medios, 3 medios negativos. Acá sería menos 3 medios. Así sucesivamente se puede encontrar para cada número racional un punto en la recta numérica, pero eso no ocurre de manera recíproca. Se descubrió, y fue sorpresa para los matemáticos en la antigüedad, que había puntos en la recta que no se les podía asociar con números racionales. Ese descubrimiento dio lugar a los números irracionales. Y estos números tienen como al expresarlo como decimal, nos producen decimales infinitos no periódicos. Así las cosas, tenemos entonces un diagrama de Venn para representar el conjunto de los números reales. Por un lado tenemos entonces los números racionales y los números irracionales. Al reunir esos dos conjuntos, al hacer la unión de los dos conjuntos, nos produce el conjunto de los números reales, que en ese caso sería la unión entre los números racionales con los números irracionales. Los números irracionales entonces serían todas las expresiones que pueden ser escritas como decimales infinitos no periódicos, y en este otro sector del diagrama de Venn irían entonces los números racionales, los cuales pues contienen. Por acá tendríamos los números enteros y más al interior tendríamos los números naturales. Así queda construido el diagrama de Venn de los números reales. Para avanzar en la comprensión del tema, vamos a clasificar los números siguientes como racionales o irracionales y colocarlos en el sector correspondiente del diagrama de Venn. Bueno, lo que se va a hacer es transformar cada número en su expresión decimal y verificar si es un decimal finito o infinito periódico o no periódico, y de acuerdo a ello puedes entender si es racional o irracional. Aquí se ha avanzado un poco. El 5 séptimos dio esta expresión que podemos ver que tiene un periodo. O sea, es un decimal infinito periódico, por lo tanto pertenece al conjunto de los números racionales. 2 multiplicado por raíz de 3 nos da un decimal infinito no periódico, por lo tanto es un número irracional, pertenece al conjunto de los números irracionales. Menos 7 quintos da un decimal finito, menos 1.4, por lo tanto pertenece a los números racionales. Y menos pi en la calculadora podemos hallar su valor utilizándola, entonces de esta manera, y da 3,141592. Y los decimales siguen infinitamente con el número negativo. Como es un decimal infinito no periódico, debe ser entonces un número irracional.
En este siguiente paso vamos a localizar cada uno de los números en el sector que le corresponde. Entonces, por ejemplo, 5 séptimos nos dio un número racional, por lo tanto quedaría en este sector. Bueno, acá podemos agregar, decir que este es el conjunto de los números enteros y más por dentro tenemos el conjunto de los números naturales. Vemos que 5 séptimos no es un entero, así que quedaría en este sector. Por otro lado, 2 por raíz de 3 es un número irracional, así que lo colocamos en este sector. Menos 5 séptimos es un número racional, lo podemos ubicar, por ejemplo, por acá. Y el número menos pi es un número irracional, podríamos colocarlo por acá. En este segundo ejercicio vamos a localizar en la recta numérica los siguientes números: menos 3 cuartos, menos raíz de 3, 4 por raíz de 5 y el número pi elevado al cubo. Lo que se puede hacer para esta, digamos, una manera de hacerlo fácilmente es encontrar la expresión decimal y luego truncar a la primera cifra decimal para poder localizar. Bueno, hemos transformado los números a su expresión decimal. Por ejemplo, el número menos 3 cuartos da 0,75, menos raíz de 3 da esta expresión y así sucesivamente. Para utilizar la calculadora es importante tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el número pi. Entonces, como el número pi está a ver si se logra ver acá. Acá está, ¿verdad? El número pi. Entonces damos Shift, presionamos este botoncito y le decimos igual, ¿verdad? Ese sería el número pi elevado al cubo, ¿verdad? Que ya lo tenemos ahí escrito. Y por supuesto, pues tener en cuenta los signos. Para poderlo localizar, entonces la idea es truncar a la primera cifra decimal. Por ejemplo, aquí sería 0,7, menos 1,7, etc. Vamos a hacer esa localización. Aquí se tiene dibujada la recta numérica. Escogemos una posición arbitraria para el 0 y de ahí en adelante empezamos a hacer el conteo. El 0,75, utilizando una regla, entonces podemos ver, aquí sería el 0, y es aproximadamente igual a 0,7, se escribe aproximadamente igual a 0,7, negativo, ¿no? En este caso negativo, entonces habría que contar hacia la izquierda en los números, en la recta numérica, 0,7 por acá. En este sitio sería menos 0,7. Ahora menos 1,73, entonces este se podría aproximar, más bien truncar, ¿no? Truncar se da cuando solo se considera el número decimal que esté. Este sería menos 1,7, por lo tanto aquí sería menos 1,7, contando 7 milímetros. Esta posición sería menos 1,7, que es una posición aproximada. Luego sigue 8,9, ahora sí hacia la derecha en la recta numérica, empezando en 0, 8,9. Entonces daría por acá. Y el último número que da 31,0, que se escapa al alcance de esta recta numérica. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido de fácil comprensión. Hasta la próxima ocasión.